bendecidos, estamos muy agradecidos al Señor que podemos estar compartiendo este tiempo juntos y con alegría. El reino de los cielos está aquí y ahora, y esto es lo más maravilloso que nos puede pasar, que el reino de los cielos esté aquí entre nosotros. Dios es un Padre bueno y nos ama. Dice que por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, por el amor que nos tenía. En San Juan 3:16 nos dice la palabra que por el amor del Padre envió a su Hijo. Así que nosotros estamos confiando en Él, que nuestra vida depende absolutamente de Él. Y declaramos en esta hora que vamos a salir de estos minutos que vamos a estar hablando con una nueva visión, con una nueva dimensión de la palabra de Dios, refrigerio para nuestras almas y gozo en nuestro espíritu. Así que en el nombre de Jesús, por su autoridad, lo declaramos hecho. Amén. Dios tiene una respuesta para nuestras situaciones, para nuestras crisis, para nuestras adversidades. Quizás en estos tiempos estamos atravesando tiempos de cambios. Probablemente seguiremos pasando tiempos de cambios porque toda esta situación de la pandemia nos ha llevado a diferentes momentos, diferentes realidades, con una economía complicada, con la caída de los sistemas bancarios, financieros, de producción, de salud, de bienes, fábricas que se cierran, personas desempleadas, gente que queda sin su sostén. En todos los ámbitos hay dificultades. Entonces, cuando venimos a esta situación, cuando caemos en esta situación que no es provocada por nosotros, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, ¿cómo afrontamos todo esto? ¿Cómo nos sentimos frente a todo esto? ¿Y cómo pensamos que vamos a salir de cada una de estas situaciones? En el reino de los cielos hay solución. Esta es la buena noticia, que en el reino de Dios hay salida para cada dificultad. En el reino de Dios hay palabra para salir de toda adversidad. Podemos llamar a este tiempo que vamos a estar charlando tiempos de cambios. ¿Qué cambios? Por un lado tenemos crisis, por un lado tenemos cambios, tenemos dificultades y por otro lado tenemos la expectativa en Dios de salir de todas estas situaciones. Por lo tanto, podemos confiar, según la palabra, que en ella descansamos, que vamos a salir adelante. Hay una salida para cada dificultad. Cuando vos veas que estás atravesando un túnel oscuro, del otro lado está el sol. Falta un poquito, pero lo vamos a ver. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Jesús dijo esto. Yo les digo estas cosas para que en mí hallen paz. ¿Qué cosas nos dijo Jesús? Nos dijo que en este mundo vamos a afrontar aflicciones. O sea, nos está anticipando, nos está diciendo, miren muchachos, van a tener dificultades, van a tener alguna situación, va a haber crisis, va a haber cambios. No todo es igual, no toda la vida es igual, va a haber cambios. Pero, anímense, anímense,
Anímate, anímate hermano, anímate hermana, ánimo, power, vida, vida de Dios, porque Dios tiene poder para traer nuevas oportunidades. Dice, anímense, yo he vencido al mundo. Si Jesús nos dice que venció al mundo, ¿qué crees que nos puede pasar a nosotros? También vamos a vencer al mundo. Por eso nos dice, para que en mí hallen paz. Cuando estoy en aflicción y estoy en crisis o estoy en problemas, puedo recurrir a su palabra, saber que voy a pasar por situaciones, pero que en él voy a encontrar la paz. Esto es maravilloso. Estas son buenas noticias. Esto es lo mejor que nos puede pasar, porque nuestro espíritu rejuvenece, nuestro espíritu se alegra en la palabra de Dios y se renueva y comienza a ver bajo los ojos de la palabra, bajo los ojos de Cristo, una nueva percepción, una nueva oportunidad, una nueva salida para cada situación que estés enfrentando en este día. No importa si estás en una situación económica buena o en una situación económica regular o mala, sea cual fuere, este momento nos atraviesa a todos, absolutamente a todos. Pero nosotros los que estamos en el reino de Dios tenemos paz. Nosotros no tenemos temor, no tenemos incertidumbre, confiamos en Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Por eso, frente a cualquier adversidad, las buenas noticias son: en Cristo tenemos la salida. No sé si ustedes recuerdan la historia de los muchachos Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados al horno de fuego. Dice que allí no solamente que era un horno de fuego, no era como el horno de nuestra casa, de nuestra cocina, era un horno de material enorme, era una habitación donde era un lugar de sufrimiento, era para matar a la gente, no era un lugar de diversión, no era un sauna, era para que la gente muriera, era un castigo. Ahora dice que a estos muchachos los tiraron allí. Eso podríamos decir que es una crisis, es una adversidad. Pero ¿saben qué? Dios mismo descendió y estuvo con ellos en el horno de fuego. Eran 4 los que estaban allí. Por eso ellos estaban sorprendidos que había 4 y no 3 como habían tirado, como habían arrojado. Cuando ellos salen, lo único que se había quemado eran las sogas que los ataban. Así que Dios es tan maravilloso, tan grande, en cualquier situación te va a sacar hasta sin olor a humo. Hay otra historia en el libro de Daniel, que es cuando los tiran al foso de los leones. Allí podemos pensar, la situación era muy similar, era una habitación, era un castigo, era para que murieran. Imagínense que a los leones no les daban de comer, porque esperaban que llegaran personas que eran castigadas y arrojadas allí para morir. O sea que eran leones hambrientos, agresivos y que estaban rugientes esperando que cayeran. Cuando ellos caen, dicen que no pasó absolutamente nada. No podían creer los que lo veían lo que estaba sucediendo. Dios otra vez los libra de la muerte. Crisis. Esa crisis se llama muerte. A veces hay crisis de otro tipo. Crisis de familia, crisis
social, crisis de trabajo. Hay muchos tipos de crisis que nosotros podemos ponerle un nombre, pero de todas ellas Dios nos librará. Si recordamos a Jesús en la cruz, allí cuando estaba siendo clavado, sus manos y sus pies, con mucho dolor, y su lanza en el costado. Estaba su madre, estaban sus hermanos, había un montón de curiosos también mirando, había mucha gente. Todos podían decir, esto se terminó. Este que sanaba a los enfermos, que no le importaba el sábado, que hacía lo que quería, que iba con los borrachos y con las prostitutas y que predicaba el reino de Dios a multitudes y sanaba y daba de comer a miles. Mirá lo que ahora le está sucediendo. Podríamos decir crisis, podríamos decir adversidad. Sin embargo, Dios desde los cielos mirando dijo salvación. Salvación para la humanidad. Esta era la idea de Dios, salvación. O sea que Dios no tuvo la misma mirada que tenían las personas de este sistema. Dios en los cielos estaba declarando otra palabra. Nosotros tenemos que estar muy tranquilos, los que estamos descansando en el Señor. ¿Por qué? Porque todo en esta tierra, debajo del cielo, tiene un tiempo, como dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y en el verso 1, dice así. Dice así. Todo tiene un momento oportuno. Todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Hay un tiempo para todo. Para todo. Tiempos buenos, tiempos malos. Después ustedes lean este capítulo, hay una interesante descripción. Dice que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, hay tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de construir y tiempo de destruir, tiempo de recoger y tiempo de esparcir. Hay tiempo de coser y tiempo de rasgar. Hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz. Hay tiempos. Quiere decir que nada de lo que te está sucediendo es permanente. Nada de lo que te sucede es permanente. Todo tiene su tiempo. Vamos a leer también en Génesis 8, 22, y dice así la palabra de Dios. Mientras la tierra exista, o sea que esto es un principio de Dios, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, siembra y cosecha. Habrá frío y calor. Habrá verano y habrá invierno. Habrán días y habrán noches. Tiempos, hay tiempos. Hay un tiempo para cada cosa. Es un principio de Dios. Por lo tanto, no te desesperes porque hay tiempo para todas las cosas. Y para comprender un poquito más esto de los tiempos, vamos a leer en Isaías capítulo 17, en el verso 14, Isaías 17, 14, dice, al atardecer, terror repentino. Al atardecer, está hablando de un tiempo, al atardecer. Pero antes del amanecer ya no existe.
ya no existe la dificultad, ya no existe el terror. Lo que a la noche me agobiaba, esa crisis que me traía preocupación y dolor y me afectaba tanto, dice la palabra que al amanecer ya no existe. Hay tiempos. Nosotros creemos en los principios divinos. Vivimos en los principios divinos. Nosotros no fuimos creados ni nacimos para recitar las escrituras como versos, como poesías. No es para eso que están los salmos, para recitarlos como una hermosa poesía en la fiesta de Navidad. No, la palabra de Dios es para vivirla. Si Dios dice que va a estar conmigo en el horno de fuego, va a estar conmigo. Si Dios dice que en el foso de los leones, del foso de los leones, me va a librar, me va a librar. Entonces, mi paz no viene de mis pensamientos ni de mis percepciones, sino de la palabra de Dios que yo aprendí a vivir. Así que las escrituras son las que nos dicen cómo debemos guiarnos y cómo debemos andar. Hay tiempos de cambios, tiempos de cambios. Nada es estanco, nada es para siempre. Ahora bien, la única evidencia que el mundo tendrá de que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos es que frente a la adversidad y frente a la situación tenemos paz, tenemos vida, tenemos oportunidad, tenemos una visión diferente y vamos a salir de cualquier situación. Si alguien te ve que estás pasando un momento difícil y dice, oh, mira a este que habla de fe y que va a la iglesia y que predica y le habla al otro y no sé, y de pronto te está pasando una crisis de cualquier tipo, ponele el nombre que sea, que fuera, y te ven los vecinos, te ven algunos compañeros de trabajo, alguien te ve, alguien se entera. ¿Sabes qué? No prestes atención, no escuches palabras que te van a hacer daño, porque Dios te prometió que va a estar con vos y que hay un tiempo, si al anochecer hay una situación difícil, al amanecer no va a estar más. Creamos la palabra eterna de Dios. Todos los hombres de Dios, cuando vinieron a comenzar sus tareas, podemos hablar de Moisés, ustedes recuerdan, estaba pasando una crisis. Yo creo que sería una crisis existencial, porque ya tenía cierta edad y había pasado 40 años viviendo en Egipto como un gran señor, y de pronto vive perdido entre las montañas otros 40 años sin saber qué era lo que tenía que hacer. No había entendido su propósito en la vida, no había entendido para qué estaba en la tierra. Entonces Dios se le tiene que aparecer en la zarza para que entienda que hay una oportunidad para cumplir su propósito. Por eso ninguna persona que comienza a cumplir su propósito no lo hace sin haber pasado por una crisis. Nehemías tuvo que ver la crisis que habían quemado la ciudad de Judá y estaba todo destruido, arruinado, las murallas ya no estaban. Y dice que él vio eso con mucho dolor, crisis, pero él vio la oportunidad para ir a levantar nuevamente esas murallas. ¿Y cómo hacerlo? Dios le dio estrategias. Cuando la reina Esther se presenta ante el rey, no debiéndolo hacer, porque sabemos que sin autorización no podía presentarse. Era una crisis, era un momento difícil.
Pero el rey extendió su cetro y le dio la oportunidad. Era una crisis, pero Dios le dio la oportunidad. Del mismo modo le pasó a Josué. Josué, cuando se muere Moisés, dice: ¿y ahora qué hago? Con semejante cantidad de pueblo, con tanta gente, con tanta persona rebelde, ¿cómo hago, Dios mío, con ellos? Y Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hay palabras claves en la palabra, principios claves que nosotros tenemos que aprender a vivir para que nuestra vida tenga una correcta dimensión. Mucho tiene que ver la forma, la manera en que vemos las situaciones. Nuestros ojitos ven de una manera. Nuestros pensamientos tienen percepciones. Pensamos que todo se termina y que todo se arruinó. Sin embargo, Dios dijo: acá hay una salida. Nosotros decimos crisis y Dios dice salvación. Esta es la bendición que nosotros tenemos en Cristo. Así que nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos, no le tememos a las crisis, porque Dios está con nosotros. El mundo puede estar en crisis, pero nosotros dependemos absolutamente de Dios. Las crisis van a venir. Todo depende cómo pienso y cómo percibo la crisis que se avecina o la crisis que ya me llegó, que a veces ni siquiera soy responsable de que ella llegue, como nos pasa ahora, en este momento, a todo el planeta. Superar las crisis depende de mí, porque mi fe está centrada en la palabra de Dios. Y mi fe no me tiene que servir solamente para la noche, para el momento de la dificultad, para el momento de la adversidad, sino que mi fe tiene que trabajar todo el día, durante la noche, para poder salir de la situación, pero al amanecer voy a seguir trabajando con la fe. Dios es un Dios de oportunidades y de salidas nuevas, inusuales. Algunas nunca las habíamos visto, algunas nunca las habíamos entendido, pero Dios va a hacer cosas por nosotros que nos va a sorprender. Hay tiempos y los tiempos son verano, invierno, frío, calor, siembra, cosecha, día y noche. Aprendamos que hay tiempos. Dios tiene tiempos. No toda la vida vas a vivir con el mismo problema. Obviamente que es cierto que depende de vos que creas en Dios, que creas en su palabra, que tomes con responsabilidad cada principio que Dios te da y lo creas con fe, no recitándolo, sino viviéndolo cada día de tu vida. Las crisis vienen para producir cambios y para que esos cambios nos traigan mejoras. Esos cambios nos lleven a mayores victorias. ¿Quiénes fueron usados por Dios? Aquellos que, estando en la crisis, aceptaron el desafío de mirar a Dios, de mirar su palabra, de creerle a Dios y salir a una nueva dimensión. Como Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Bendecidos.